Tenemos hoy la última retranca de Mariano Rajoy, que hacía tiempo que no nos ofrecía ninguna, ahora está más apartado del foco y claro, le vemos menos. Pero ayer participó en un foro junto con Felipe González y bueno, los dos al final, luego lo comentamos, aprovecharon la ocasión para poner a caldo también a Pedro Sánchez. Pero la retranca de Mariano Rajoy tenía que ver con esto de las botellitas. Ustedes lo habrán experimentado, esto de que no se quita el tapón de las botellas y al final se acaba vertiendo el agua encima de uno y estas cosas. Bien, vean. Esto es demasiadas subidas de la cuota de la Seguridad Social y sobre todo demasiada regulación. Hace un mes, probablemente me llegan las noticias con tal, yo estaba con una botellita de estas y veía que no podía, no había manera de quitar esto, empecé a beber, me puse hecho un circo y dije, oye, pero estas botellas son todas, y ahora son todas así. Bueno, esto es una regulación de la Unión Europea. Hombre, yo creo que es que dificulta mucho las cosas a los que quieren generar un poco de riqueza. Hablaba, por cierto, Rajoy de lo difícil que se lo puso a él la Unión Europea en aquella época de la gran crisis con la prima de riesgo y todo aquello y una política muy distinta a la que ha habido últimamente en la Unión Europea, que no soltaba nada, que no había... Entonces, al hilo de eso, decía lo de la botella. Por cierto, que aprovecharon Felipe González y él para, desde distintos puntos de vista, poner a caldo a Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que esa, o sea, más allá de la anécdota, ¿no?, que siempre nos hace gracia Rajoy con su naturalidad, y eso de reírse siempre viene bien, ¿no? Más allá de eso, yo creo que efectivamente, ¿no?, lo que más dio de sí son las críticas, tanto por la parte de Felipe González como por la parte de Mariano Rajoy, cada uno en su línea, evidentemente, hacia Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez, y esto me lo decían incluso desde el entorno, tanto de Paje como de Lambán, que son un poco los que, incluso públicamente, no siguen la línea de Felipe González y ese PSOE más de antaño, etcétera, pues lo que me decían es que el problema es que Pedro Sánchez ya no es tanto lo que está haciendo, que también, ¿no?, que lo critican, sino que se está, como se dice coloquialmente, cargando la marca, cargando el PSOE, cargando el partido, ¿no? Que es lo que más le preocupa a la parte de Felipe González. Claro, la gente dice, es que se ha vuelto de derecha Felipe González. No, quizás lo que era antes era un PSOE que iba desde el centro hacia la izquierda y el PP es un partido que va desde el centro hacia la derecha y Pedro Sánchez lo que ha hecho es, digamos, acabar con ese origen del centro y pasar a la izquierda. Entonces, quizás no sea Felipe González el que se haya hecho de derechas, quizás sea el PSOE, Sánchez, el que se ha hecho de izquierdas, no de centro izquierdas, no, de izquierdas, ¿no? Entonces, lo que preocupa al final a Felipe González, a Paje, a Lambán, etcétera, es que se ha cargado el partido. Y eso es, digamos, la principal crítica que le está haciendo, ¿no? Que luego va a ser muy difícil cuando tú al final un partido lo conviertes muy en personalista, ¿no? Y al final pasa de ser PSOE a ser Pedro Sánchez, pues entonces, claro, cuando Pedro Sánchez deja de ser el secretario general, que llegará un momento en el que lo deje de ser el secretario general del Partido Socialista, pues va a ser muy difícil recomponer a ese partido y sobre todo, bueno, pues llevarlo a lo que originalmente es, y que es un partido, insisto, de centro-izquierda, un partido importantísimo en España que ha sido clave digamos, para la conformación de la democracia y para la conformación del estado de bienestar. O sea, sin Felipe González no hubiera, o sea, seguramente que a día de hoy no tendríamos el estado de bienestar que tenemos. Ha sido clave Felipe González, un presidente clave, digamos, en España, y desde luego el PSOE ha sido un partido importantísimo. Y Pedro Sánchez lo que ha hecho es acabar con ese partido, es que esa es la realidad, ¿no? Y eso es lo que más les preocupa a Felipe González y de ahí devienen gran parte de las críticas, claro. Bueno, pues ayer lo vimos. Mariano Rajoy, aparte de la anécdota de la botellita, y esa, decía él, es una regulación de la Unión Europea. Efectivamente, esto de los tapones que no se quitan es una directiva de la Unión Europea por motivos higiénicos o lo que sea. Y Felipe González, juntos criticando a Pedro Sánchez, como dice Hugo Pereira, uno desde el centro a la derecha, el otro desde el centro a la izquierda, pero con críticas fundamentadas a lo que está haciendo Pedro Sánchez en España. ¿Es diario? Es noticia.